Entonces vamos a examinar 3 puntos. Primero, la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Yo creo que para solucionar un problema o para tener una victoria sobre algo, tenemos que entender lo que es. De ahí vamos a ver por qué pecamos. Si soy hijo de Dios, ¿por qué sigo pecando? Y les animo que escuchen otra vez las prédicas que nos dio Pepe de Romanos 6 y 7, que ahí profundiza muy bien lo que es tratar con el pecado. Y vamos a terminar con 2 principios bíblicos para vencer el pecado en tu vida. Entonces, primero las malas noticias. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la Biblia dice que la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores por naturaleza. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 2 y quiero que le pongan un guión entre el versículo, ahí en el 15, pónganle un guión porque vamos a estar en el versículo 1, no en el versículo 15. Entonces, Efesios 2, versículo 1. Sí, versículo 1 al 5, perdón, le falta un guión en la diapositiva. Vamos a empezar en versículo 1 de Efesios 2. ¿Están ahí? Sí. Muy bien. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí en versículo 1 tenemos 2 palabras. Tenemos la palabra estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta palabra delito significa una transgresión o una infracción. La RAE lo define así, dice que es un delito es una acción u omisión voluntaria castigada por las leyes penales. O sea, es una transgresión, algo que hacemos voluntariamente. En Santiago dice que por nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos a pecar. Entonces, no es esa idea de pecar, lo he escuchado varias veces, no es la idea de, cometí un error. No es cometer un error, es un acto de rebeldía. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, porque lo define muy bien ahí para nosotros. 1 de Juan 3, versículo 4. Y dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí lo dice, infracción de la ley. Aquí está la raya pintada, ¿verdad? Aquí está la raya pintada y nosotros cruzamos esa línea que Dios ha establecido. Infringimos esa ley. Y un lugar donde encontramos esa línea es en los 10 mandamientos. Ahí está la raya pintada, dice, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no darás o dirás falsos testimonios. Ahí está la raya pintada.
Y Santiago dice que si ofendemos en cualquier punto de la ley, hemos ofendido en todos los puntos de la ley. Entonces Dios puso el estándar. Dios dice, aquí está la medida de mi justicia, y todos nosotros nos hemos desviado de esa medida de la justicia de Dios. La segunda palabra que vemos ahí en Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros pecados o nuestros delitos, y la otra palabra, pecados. Y la palabra griega que se usa aquí para pecados significa errar el blanco. Viene del antiguo juego de tiro con arco o tiro con... Sí, ¿verdad? Tiro con arco se dice. Okay. Entonces nuestro objetivo es conseguir que todas nuestras flechas apunten al blanco. Vamos a decir, pues yo disparé 9 de mis flechas y todas dieron al blanco, pero esa 10ª flecha salió un poco desviada, pues fallé el blanco. La meta de Dios para nosotros es la perfección absoluta. Jesús dice, ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Si no soy perfecto, si todas de mis flechas no dieron al blanco, no acerté. Y no hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, como vemos en 1 de Juan, toda injusticia, cualquier injusticia que hagamos es pecado contra Dios. Busquen ahí en sus Biblias Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Aquí tenemos la historia del joven rico que se acerca a Jesús, y en versículo 17 dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Marcos 10, 17. Ok, gracias. Ok. Pues el joven dice, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y vemos que este joven, lo que él entiende de cosas espirituales, se centra en sus acciones. Y en versículo 19 Jesús cita los 10 mandamientos. Le dice, ¿sabes qué? Pues no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven contesta en versículo 20, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. He hecho todas estas cosas. Pero, ¿por qué citó Jesús aquí los mandamientos? ¿Para decir que es posible guardar los mandamientos y luego llegar al cielo? Pues no. Jesús da los mandamientos simplemente para mostrar que nadie guarda todos los mandamientos. Nadie los puede guardar todos. Dios no nos dio los mandamientos y la ley para hacernos justos. Nos dio la ley y los mandamientos para mostrarnos cuán injustos somos. ¿Entienden la diferencia? No nos dio la ley para hacernos justos, nos dio la ley para mostrarnos cuán injustos somos. Es como un espejo moral. Cuando nos sentamos enfrente del espejo de la ley, saca a relucir lo que realmente somos. Nos miramos y nos damos cuenta lo corto que me quedo para alcanzar los estándares de Dios. Y aunque hagamos perfecto el checklist, ¿verdad? Tenemos el checklist de todos los pecados, los mandamientos, y aunque hagamos todo eso perfectamente, todas mis flechas en el blanco, mira lo bueno que soy, todavía tenemos este problema del pecado, la naturaleza del pecado. Entonces, si nuestro enfoque solo está en cumplir una lista de reglas,
una religiosidad, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y en mi carne, en tu carne, en nuestra carne, no podemos vencer el pecado. Que si lo estoy haciendo en mi carne, no voy a poder vencer el pecado en mi vida. O quizás somos como el fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano, que subieron al templo a orar. Y el fariseo se para ahí enfrente y dice: gracias Dios que no soy como estos otros pecadores, ¿verdad? Mira lo bueno que soy, mira todas las cosas religiosas que hago. Pero el publicano estaba aquí a un ladito y dice: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. El publicano reconoce su lucha contra el pecado. Por eso el título de la prédica esta mañana, no lo vieron ahí como portándome bien, ¿verdad? El título no es portándome bien, el título es tratando con el pecado, porque todos tenemos este problema del pecado. ¿Ves? En la parábola del joven rico, Jesús no solo quería el compromiso del joven rico, el compromiso de cumplir todos los mandamientos. Jesús quería su rendición, quería que se sometiera. Jesús no quería una religiosidad de ese joven rico. Y en versículo 22 vemos que el joven rico no pudo rendirse. Dice que estaba afligido. No quería confiar en Dios con sus riquezas y darle el control a Dios de toda su vida. Pues esas son las malas noticias. Ya creo que le dimos ahí mucho con las malas noticias, que todos hemos pecado, todos hemos cruzado esa raya pintada, todos hemos fallado en alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Pero hay buenas noticias. Como leímos en Efesios 2. Efesios 2, dice que Dios es misericordioso. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a pagar la deuda que Él no tenía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Una deuda que, dice Romanos, merece la muerte. Por eso cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Estábamos separados de Dios por nuestro pecado, nuestra rebeldía, y solo Cristo, en su muerte y resurrección, pudo pagar la deuda que nosotros teníamos. En mi carne, en mis fuerzas, por mis esfuerzos, todo lo bueno que hago, yo no puedo cambiar mi naturaleza. ¿Me escucharon? Yo no puedo cambiar mi propia naturaleza. Pero en Cristo puedo ser nueva criatura. En Cristo soy nueva criatura. La justicia de Dios se imputa para nosotros los que creemos en Cristo. Busquen conmigo, por favor, Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Romanos 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado con Cristo.
fue crucificado con Él, hemos sido, aquí en este versículo vemos que hemos sido libertados del control del pecado. Gracias al sacrificio de Cristo, ya no tienes que pecar. Estamos muertos al dominio del pecado. Pero a lo mejor se están preguntando, pues, es verdad, la Biblia lo dice, lo creo, pero ¿por qué sigo pecando? Pecas cuando entregas el control de tu vida a tu vieja naturaleza, a tu naturaleza pecaminosa, haciendo, como dijo en Efesios 2, haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Eso es cuando pecamos, cuando le damos control a esa naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa, Pablo nos dice en Romanos que es una batalla, es una lucha, es una amenaza constante mientras vives en este cuerpo terrenal. Ahí va a estar siempre, constantemente empujándote en un sentido opuesto a lo que Dios dice. ¿Verdad? Cuando me enojo porque quiero tener la razón, o me ofendo porque no recibí la respuesta que quería, o a lo mejor miento para esconder algo. En esos momentos no estamos actuando o pensando espiritualmente. Pero no estamos pensando, dejando que el Espíritu Santo nos controle en esos momentos. Y esta es la razón por la cual, aunque has sido libertado del pecado, sigues siendo susceptible a pecar. Vamos una página atrás a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Gracias. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos, la heredamos de Adán. La desobediencia a Dios de un hombre trajo pecado, trajo muerte, trajo condenación, trajo juicio para todos los hombres. ¿Ves? Es a través de Adán que los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. ¿Ves? Nosotros somos pecadores no porque pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y esta vieja naturaleza nos induce a pecar. O sea, nos tiene que atraer a pecar. Nos dejamos atraer por esta vieja naturaleza, por esta naturaleza pecaminosa. Voluntariamente nos dejamos atraer, somos atraídos. Vamos a Santiago capítulo 1. Porque Santiago le gusta hacer las cosas directas, ¿verdad? Es como, aquí está, sin pelos en la lengua, te lo digo, dice Santiago. Santiago 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las tentaciones vienen cuando nos dejamos atraer por esas concupiscencias, estos deseos apasionados de nuestra carne, ¿verdad? Es cuando pecamos, cuando somos atraídos por esas cosas. Entonces, ¿quién manda en tu vida? ¿Verdad? Como leímos en Romanos, la muerte y resurrección de Jesucristo
no solo te ha libertado de la pena del pecado, sino que también te ha dado la capacidad, el poder, la habilidad de tener victoria cada día sobre esta naturaleza pecaminosa. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús vence a la ley del pecado y de la muerte. Ya no vivimos bajo la ley de reglas religiosas, vivimos bajo la ley del Espíritu de Dios. Romanos 8, por favor, vamos a estar viendo muchos versículos aquí, pero Romanos 8, en versículo 5, Romanos 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos que no es posible agradar a Dios por medio de esforzarte más o cumplir religiosamente una larga lista de reglas. En tu carne, haciendo las cosas de la carne, no puedes agradar a Dios. ¿Verdad? Yo no puedo mejorar mi carne, yo no puedo educar mi carne, yo no puedo buscar un curso en línea para hacer las cosas mejor y así como controlar mi carne. Dice la Biblia que la única manera de tener victoria sobre la carne es matarla. Tenemos que morir a nuestros deseos apasionados de la carne. Cada día morir a esos deseos apasionados. Ay, pero qué aburrido. ¿Tengo que morir a mí mismo? ¿Qué me estás diciendo? A mí me gustan mis deseos. Yo tengo unos deseos padrísimos. Yo tengo unos deseos un deseo ahí que lo alimento y lo cuido como una mascota. Me gustan mis deseos, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que quiero cuando lo quiero hacer. Y luego puedo cambiar, ¿verdad? Así decimos algunas veces. Pero Romanos 8 dice que el ocuparnos de la carne es muerte y los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Le crees a Dios? Aquí cada mañana decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pues a lo mejor no quieres matar la carne y someterte a Dios porque tienes miedo. El joven rico tuvo miedo a lo que Dios pueda tener para ti, miedo a confiar que lo que Él tiene para ti es mucho mejor que tus propios planes. El joven rico se fue triste, no pudo confiar en Dios. La clave para vivir una vida como Dios la ha diseñado es andar controlado por su Espíritu. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es: ¿estoy ocupándome en las cosas de la carne o del Espíritu? Necesitamos una nutrición espiritual adecuada. Es como lo físico. Sabemos que hay una señora aquí que da unas clases padrísimos de nutrición, pero es igual con nuestra mente. Si no le estamos dando la nutrición adecuada a nuestra mente, no va a funcionar como debe funcionar. Vamos a andar en una nube todo el día. Y es igual espiritualmente. Necesitas una alimentación adecuada para esta lucha contra el pecado. Entonces, hemos visto lo que es el pecado, o sea, quebrantar la ley de Dios,
cruzar esa raya pintada que Dios ha establecido, errar al blanco. Hemos fallado todos en alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Y también hablamos un poco del por qué pecamos, ¿verdad? Pecamos cuando le damos control a nuestra vieja naturaleza y no andamos controlados por el Espíritu de Dios. Pecamos cuando nos dejamos atraer por nuestra propia concupiscencia, esos deseos apasionados de la carne. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Y les dije que escucharan otra vez las prédicas de Romanos 6 y 7 que nos dio Pepe, porque ahí estudiamos que el viejo hombre fue crucificado para no servir más al pecado. Ya no debe de reinar el pecado en nosotros. El pecado no manda en tu vida. Cristo nos hace libres. Eso es lo que estudiamos en Romanos 6. Estamos muertos al dominio del pecado. O sea, ya no estoy bajo su castigo y ya no estoy bajo su poder. En Cristo, si estamos en Cristo, si eres hijo de Dios, ya no tienes que pecar. Es decir, tenemos la opción de no pecar. Y es pensar un día a la vez, cada día controlado por el Espíritu Santo. Porque una de las cosas más importantes en nuestra vida como hijos de Dios es esta idea de cómo tratar con el pecado en mi vida. En Discipulado 2 estudiamos esto del pecado y ahí aprendimos algo, una cosa ahí que realmente sobresaltó, que la evidencia más veraz de que somos hijos de Dios es tener un amor por Dios y una lucha contra el pecado. Entonces, si eres hijo de Dios, la evidencia de que eres hijo de Dios es que vas a tener un amor por Dios y vas a tener una lucha contra el pecado. Vas a estar luchando contra el pecado. Porque Jesús dice, yo tengo 2 reglas mayores, dice Jesús. Dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Busquen conmigo Romanos 13, por favor. Romanos 13, versículo 8. Un versículo que vimos la semana pasada también. En versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en versículo 9 aquí tenemos una pequeña lista de mandamientos o pecados. Y hay varias listas así que podemos examinar en la Biblia. Hay una lista en Gálatas, hay varias listas que podríamos examinar. Pero dice en versículo 9 que cualquier otro mandamiento se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta verdad de Romanos 13 se aplica a cualquier otro pecado posible. Puedes agarrar una lista de pecados y puedes examinarlo y puedes decir, o viola la ley de amar a Dios, o viola la ley de amar a tu prójimo. Y hay algunos que pueden violar las dos. Y hay muchos pecados, estaba soñando que iba a cometer ese error y ahí lo hice, de decir pescados en vez de pecados. Pero hay muchos
Hay muchos pecados específicos que se registran en la Biblia y desafortunadamente hay personas y religiones que se inventan aún más reglas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me decían que era pecado ir al cine. No vayas al cine, eso es pecado. Pues no es pecado. Pues está bien si tienes la convicción de no ir al cine porque no quieres llenar tu mente con la porquería de mensajes que nos están metiendo. Eso está bien, te animo con esa convicción. Y jóvenes, si tus papás tienen esa convicción de no ir al cine, estás amando a Dios cuando honras a tu papá y a tu mamá. Entonces, pero en lugar de intentar recordar una larga lista de prohibiciones y reglas, Jesús dice, hay 2 reglas para la vida de un creyente. Dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. En lugar de recordar o tratar de pensar en todas esas cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y no estoy diciendo que no es importante saber cuáles son pecados, pero nuestro enfoque día en día es amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces quiero que veamos 2 principios de la Biblia para poder vencer el pecado en tu vida. El primer principio, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Entonces, ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí en estos 2 versículos vemos que Dios anhela que disfrutes de comunión gozosa con Él y con los demás. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con Dios depende de andar con Él en luz, de andar controlados por su Espíritu. Y a lo mejor puedes pensar que tienes comunión con Dios, pero cuando permites que el pecado controle tu vida, has creado una barrera entre ti y Dios. Has creado una barrera. Si quieres poner a la pantalla Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, 18 dice que si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí vemos que si guardamos la iniquidad, si hay pecado en mi vida, no tendremos esa comunión con Dios. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando andas en luz, tienes comunión continua con Dios y con los demás. Y lo tenemos porque la sangre de Cristo nos limpia continuamente. El verbo que aparece ahí, nos limpia, aparece en tiempo presente continuo. Dios continuamente nos va a limpiar de todo pecado. Entonces, en estos primeros versículos que vimos, ¿cuál es el énfasis? ¿El énfasis está en andar en luz y en comunión con otros creyentes? ¿O es hacer el mejor esfuerzo para evitar el pecado? Ese es el énfasis que vemos aquí en Primera de Juan,
es andar en luz y en comunión con Dios y con otros. Eso debería ser nuestro enfoque cada día. Versículo 8 de Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí la palabra pecado que aparece en el versículo, ven que aparece en singular. Y aquí se refiere a esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Y dice que no la podemos negar. Ahí está, no se puede negar. Y como ya vimos, esta naturaleza pecaminosa es una realidad que siempre está presente, siempre es una amenaza constante en este cuerpo terrenal que tenemos. Y versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la palabra pecado aparece en plural, pecados. Se refiere a los efectos de dejar que tu naturaleza pecaminosa te controle. Y también este versículo nos muestra cómo tratar con el pecado en tu vida. Dice, confesar nuestros pecados, arrepentirnos. A través de la confesión, llevamos lo que está en oscuridad a la luz. Entonces llevamos lo que tenemos ahí oculto, lo llevamos a la luz para poder andar otra vez en comunión con Cristo. Confesar nuestros pecados es reconocer o estar de acuerdo con Dios que cuando quebrantaste la ley de Dios, cuando cruzaste esa raya pintada, eso fue pecado. Y un punto importante que quiero hacer aquí es confesamos nuestros pecados a Dios. El otro día estábamos hablando con una amiga y llegó una señora a evangelizar, entre comillas, y le estaba diciendo, ay, pero tú tienes que ir al Padrecito para confesar tus pecados. No, confesamos nuestros pecados a Dios. Y cuando confesamos nuestros pecados a Dios, dice que Dios nos limpia, nos purifica para que podamos apartarnos para sus propósitos. Él nos santifica, nos limpia para que seamos herramientas limpias, listas que Él puede usar para su plan. Y Primera de Juan, ahí en capítulo 2, el versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Entonces las cosas que ya leímos, las escribió para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, lo que acabamos de leer anteriormente es para que no pequemos. Dice, enfoca tu vida en comunión con Dios y con los demás, andando en la luz, no en las tinieblas, y sé libre del pecado. Entonces, esto es el primer principio para vencer el pecado, es enfocar tu vida en una comunión con Dios y con otros creyentes. Cuando pecamos, porque sí vamos a pecar, cuando pecamos, ser prontos para confesarlo y apartarnos de ese pecado. Cada día enfocados en las dos reglas que Dios tiene para nosotros, amar a Dios y amar a tu prójimo, amar al prójimo, andando en luz, un día a la vez, cada día controlados por el Espíritu Santo. Y una pregunta que surgió mientras estaba estudiando, ¿y cómo puedes saber si tu vida está controlada por el Espíritu Santo? Hablamos mucho de estar controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes saber si tu vida realmente está controlada por el Espíritu Santo? Pues estás controlado por el Espíritu Santo si estás permaneciendo y dando fruto. Y eso lo pueden encontrar en Juan 15, versículo 4. Estás controlado por el Espíritu Santo si estás edificando al cuerpo.
si nos estamos edificando los unos a los otros. Eso lo habla en Efesios 4. ¿Estás controlado por el Espíritu Santo? Si se ve el fruto del Espíritu en tu vida, cuando alguien ve tu vida y dice, wow, ahí veo gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando otra persona ve eso en nuestra vida, es una vida controlada por el Espíritu. Y esa lista la pueden encontrar en Gálatas 5. Otra evidencia que somos controlados por el Espíritu Santo es si el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado en tu vida. Eso se encuentra en Juan 16, versículo 8. Entonces, si estás permaneciendo, si estás dando fruto, si se ve evidencia del fruto del Espíritu en tu vida, si nos estamos edificando los unos a los otros, si lo que yo estoy haciendo edifica a una persona o no, si el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado en mi vida, son evidencias de una vida controlada por el Espíritu de Dios. Entonces, si nuestro enfoque cada día es amar a Dios, amar al prójimo, y aquí es importante, no a mi manera, pero a la manera de lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia es muy claro en cómo debemos de amar a Dios y cómo debemos de amar a otros. Hemos escuchado unas prédicas muy buenas de esas también. Entonces, si lo estamos haciendo no a mi manera, no haremos provisión para los deseos de la carne. Si eso es nuestro enfoque, amar a Dios y amar al prójimo, no haremos provisión para los deseos de la carne. Si amamos a Dios, haremos las cosas a su manera, no la mía. Entonces, ese es el primer principio de estar controlados por el Espíritu Santo, andar en luz y confesar nuestros pecados. El principio número 2 para vencer el pecado, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y no vamos a leer la historia completa aquí, pero segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Aquí en estos capítulos tenemos la historia de David y Betsabé. Y en el relato de la historia vemos que Betsabé era la esposa de Urías el ateo. Y Urías era un soldado de confianza en el ejército de David. Y mientras Urías estaba en la guerra, David vio una noche a esta Betsabé, la esposa de Urías, que se estaba bañando en su patio. Y David dice, wow, qué mujer tan hermosa. Y dice que David la codició. Y David, aún sabiendo que era la esposa de otro hombre, decidió llamarla a su palacio y se acostó con ella. Y leyendo la historia vimos que ella se da cuenta que está embarazada y decide informarle a David. Y nuestro rey David, siendo el rey bueno que es, en vez de arrepentirse, ¿qué es lo que hace? Decide aumentar su pecado. Y David ordena que Urías, que lo coloquen al frente de la batalla. Le dice al capitán del ejército, dice, oye, cuando regresen a la batalla, pongan a Urías ahí enfrente de la batalla, y cuando empiece a atacar el enemigo, yo quiero que todos los soldados le abandonen, que dejen Urías ahí solito para que el enemigo lo mate. Y así sucedió, el enemigo asesinó a Urías. Luego David dice, pues ahora sí me puedo casar con Betsabé. Y se casa con Betsabé. Pero el hijo que tienen, como consecuencia de su pecado, muere después de nacer. Y versículo 27 de capítulo 11, la última parte del versículo dice, mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y a mí se me hace que no es una palabra suficientemente fuerte, ¿verdad? Desagradable ante los ojos de Jehová. Pero yo creo que fue un aborrecimiento ante los ojos de Jehová lo que había hecho David. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia para poder vencer el pecado en nuestra vida? Y lo que podemos hacer es no ser ignorantes. Entonces, no seas ignorante. Y el primer punto aquí es no ignores tus responsabilidades. En versículo 1 de capítulo 11, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Entonces, era el tiempo que salen los reyes a la guerra. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? ¿Por qué no fue a la guerra con su ejército? Él decidió quedarse atrás en su palacio. Y fue ahí que saliendo a su terraza que vio a esa mujer. Entonces, ignorando su responsabilidad de ir a la batalla, para él fue esa cosa que le llevó a pecar. Y tu pecado es tu propia culpa, no la de nadie más. No le podemos echar la culpa a nadie más. Ya vimos en Santiago que cada uno es atraído y seducido. Entonces nunca podrás corregir nada hasta que lo enfrentes responsablemente. Entonces nuestro pecado, cuando ignoramos nuestras responsabilidades, va a llegar y es nuestra propia culpa. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. No hagas provisión para la carne. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, es andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. El segundo punto es: no ignores la salida cuando eres tentado. A David le dijeron: oye, es la mujer de Urías el Ateo. Ahí estaba la salida, ¿verdad? Es una mujer casada. Ahí están los 10 mandamientos: no adulterarás. Ahí estaba la salida. No ignores la salida cuando eres tentado. 1 Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10, versículo 13. Amén. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios ha provisto la manera para escapar de la tentación. Y a lo mejor se están preguntando, pues, ¿cuál es esa salida? Vamos a Salmos 119. ¿Cuál es la salida que Dios ha provisto para salir de la tentación? Salmos 119, y es interesante porque el mismo David lo está escribiendo. Salmos 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
La vía del escape es la palabra de Dios. La única manera segura de vencer el pecado en tu vida es a través del poder de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Dice, guarda la palabra para no pecar contra ti. Yo no voy a cambiar lo que Dios dice. Dios lo dice, lo creo y no lo voy a cambiar. Simplemente voy a acoplarme a lo que Él dice para creerle. Entonces, no ignores tu responsabilidad, no ignores la salida cuando eres tentado y no ignores el pecado. No ocultes lo que has hecho. Vemos que David intentó ocultar lo que había hecho, intentó varias maneras de ocultarlo, en vez de llevar lo que estaba en la oscuridad a la luz. Entonces no aumentes tu pecado, júzgalo inmediatamente. Cuando llega la convicción del Espíritu Santo, juzga tu pecado inmediatamente. Está de acuerdo con Dios que cuando quebrantaste la ley de Dios, eso fue pecado. Llama al pecado lo que es: infracción de la ley, rebeldía. No es cometer un error. Y ataca la raíz del problema. Vimos en Efesios 2 que es cuando hacemos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ataca la raíz del problema, los pensamientos. Vamos a 2 de Corintios 10, por favor. 2 de Corintios 10. Versículo 5. 2 de Corintios 10, 5. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso estamos guardando la palabra, para saber lo que dice Cristo, lo que dice Dios. No permitas que pensamientos pecaminosos controlen tu mente. Y por último, no ignores la convicción. En 2 de Samuel 12 vemos que Dios envió al profeta Natán a hablar con David y decirle: oye, estas cosas que has hecho son desagradables ante Dios. Y David reconoce su pecado. Entonces, cuando llega la convicción del Espíritu, arrepiéntate y apártate del pecado. Y no estamos hablando de un arrepentimiento de, me arrepiento de haberlo hecho. No es un arrepentimiento de remordimiento. No estamos hablando de ese tipo de arrepentimiento. Estamos hablando de pedirle a Dios que te dé un aborrecimiento por ese pecado y no vuelvas a revolcarte en el mismo. Entonces, apártate del pecado. Dios es fiel y justo para perdonarte. Entonces, el verdadero arrepentimiento es confesarlo a Dios y apartarnos de ese pecado, no volver al mismo pecado. Confiesa tus pecados a Dios, como vimos en 1 de Juan, y Él te limpiará y renovará un espíritu recto dentro de ti. Mantén cuentas cortas con Dios y con otros. Entonces, no ignores tu responsabilidad, no ignores la salida cuando eres tentado, no ignores el pecado, no lo ocultes, no ignores la convicción, no seas ignorante. Cristo nos ha libertado del poder y del dominio del pecado y nos ha mostrado cómo tratar con el pecado. Lo más importante que puedes hacer para vivir una vida de victoria sobre el pecado es enfocar tu vida en Dios. Enfócate cada día en Dios. No en el pecado, no cómo evitarlo. Cuando peques, sí, trátalo,
El asunto bíblicamente, confiésalo, arrepiéntate y apártate. Haz esas cosas inmediatamente, pero por encima de todo, busca profundizar tu relación con Dios. Si nos enfocamos cada día, y lo estoy repitiendo mucho porque es una batalla de cada día, amar a Dios, amar al prójimo, edificando el cuerpo, haciéndole caso a Dios, no haremos provisión para la carne. Hermanos, solo controlados por el Espíritu Santo podemos tener una vida de victoria sobre este problema del pecado. Empezamos hablando del joven rico, ¿verdad? Como el joven rico, Dios no solo quiere tu compromiso, Dios quiere que te sometas a Él. Cada día andando controlados por el Espíritu Santo, sometidos al poder y el control de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias que aún estando muertos de nuestros pecados, nos has dado vida eterna juntamente con Cristo. Gracias que en Cristo hemos sido libertados del dominio del pecado. Ya no nos domina, ya no estamos bajo su poder. Te pido, Padre, que no usemos esta libertad como un pretexto para satisfacer nuestros deseos de la carne, sino que nos sirvamos cada día, nos sirvamos por amor unos a los otros. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.